el concepto de humanizar. ¿Qué ustedes piensan que sería el concepto de humanizar? ¿Qué a ustedes les trae en su mente lo que es humanizar? Humanizar esos errores comparándose con los animales es una forma de evadir la responsabilidad emocional y espiritual. Y es que los animales, a diferencia de algunos comportamientos humanos, no dañan por placer, sino porque tienen un instinto de supervivencia y de protección. Este es el tema que hoy quiero que tratemos en este video. Es que esa frase que escuchamos muchas veces o algunas veces con frecuencia cuando alguien intenta justificar un error. Los errores no son malos, están para que aprendamos. Y escuchamos frases como somos humanos, no animales. Pero en verdad, ¿realmente qué significa ser humano? Esa es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo. ¿Es que acaso los animales con su pureza y simplicidad no reflejan una conciencia más elevada que algunos comportamientos humanos? Esa es la reflexión que traigo hoy. Hablemos un poco entonces de esa conciencia y de los animales. Empecemos con una verdad profunda. La verdad es que los animales no dañan por placer. Por ejemplo, un león realmente no caza más de lo que necesita, solo lo que necesita comer y lo que necesita alimentarse. Un lobo no ataca sin razón y un elefante no traiciona a su manada. Realmente su comportamiento está guiado por la supervivencia, la protección y la conexión con su manada. De hecho, traigo un ejemplo muy curioso y es, por ejemplo, los numerosos estudios que ha realizado el Dr. Wall que es un primatólogo y un etólogo, y él ha demostrado que muchas especies poseen un nivel de empatía sorprendente. Ejemplos como el de los elefantes que hacen rituales de duelo, o por ejemplo los delfines que cuidan a sus heridos, e incluso las ratas, animales que detestamos muchos, demuestran altruismo liberando a sus compañeras en algunos experimentos antes de acceder a la recompensa que le dan en el experimento. Entonces la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo en este momento es, ¿y si los animales desde su nivel de instintivo, desde su instinto, pueden mostrar empatía y respeto? ¿Cómo es posible que algunos humanos dañen intencionadamente a otros y luego comparen su comportamiento con el de los animales? Entonces, ¿qué significa ser humano? ¿Qué nos hace diferentes? Pues ser humano no se trata realmente de tener conciencia, es parte de lo que nosotros somos, sino realmente de cómo usamos esa conciencia. Desde el aspecto místico de la Kabbalah se nos ha enseñado que el humano tiene el libre albedrío, y es esa capacidad y ese poder de elegir entre la luz y la oscuridad. Entonces, mientras que un animal simplemente sigue su instinto, nosotros tenemos la capacidad realmente de reflexionar, de poder tomar decisiones éticas y de aprender del error, que es parte de nuestra evolución. Entonces, cuando alguna persona puede decir que somos humanos y erramos, en realidad lo que esta persona está haciendo es minimizar la responsabilidad emocional de un hecho o de un acto que haya tomado. Ser humano realmente no es un permiso que se nos da para herir o para lastimar, es todo lo contrario. Es un llamado realmente a conectar con nuestra evolución personal y espiritual, ser conscientes de nuestros actos. Por esa razón, un verdadero ser humano tiende y debe reconocer su error. Lo importante no es solamente reconocerlo, sino enfrentar y buscar reparar ese daño. Esa es la parte primordial del error. Entonces, un ser humano espiritualmente consciente comprende simplemente que no puede justificar el daño a otro ser humano solo porque es parte de la naturaleza humana. Esa expresión realmente no nos acompaña y no nos hace crecer. Es una justificación mal justificada de lo que es hacer el daño y no ser consciente del error. Les voy a dar una comparación impactante y déjame darte un ejemplo mucho más claro. Un perro que ha sido maltratado durante años, al ser rescatado, después de haberle brindado amor y haberle brindado seguridad, es capaz de volver a confiar, amar y mostrar gratitud. Piensen en esa parte, piénsenlo. En cambio, cuando a un ser humano se le ha dado amor o recibe amor, confianza y lealtad, puede elegir actuar con manipulación, todo lo contrario. Puede causar daño o lastimar emocionalmente.
Entonces ese humano, en lugar de valorar el refugio emocional y la entrega que se le ha ofrecido, a veces opta por traicionar ese vínculo, esa lealtad, reflejando un nivel de conciencia mucho más bajo que el del animal, que a pesar de haber tenido dolor, sabe reconocer el valor del cuidado. Cuando vemos estos comportamientos, podemos ver que los animales nos reflejan una lección profunda, y es vivir en equilibrio con la naturaleza, respetar los vínculos y sanar. Entonces la pregunta que tendríamos que estar haciendo es, ¿quién está realmente actuando con un mayor nivel de conciencia? ¿El ser humano que usa sus palabras para manipular o el animal que actúa desde la pureza de su instinto? ¿Qué sería entonces el libre albedrío? Y miremoslo desde la perspectiva espiritual, porque es que aquí cada error es una oportunidad de aprendizaje. Desde el fundamento cabalístico se nos recuerda que venimos a este plano para elevar nuestra alma y para trascender esos comportamientos primitivos. La verdad es que los animales no necesitan realmente aprender sobre ética porque ya vienen en una armonía con su propósito. Los humanos, en cambio, tenemos la responsabilidad de elevar nuestra conciencia y no de justificar el daño. Por eso muchas veces es fácil usar frases como es parte de ser humano para evadir la culpa, pero realmente lo difícil y el reto está en realmente demostrar la evolución, y esa evolución es enfrentar nuestras sombras con nuestras luces. Así que yo te pregunto en este momento, ¿estás eligiendo actuar desde la conciencia o desde la evasión? Es que ahí hay una diferencia. ¿Desde el crecimiento espiritual o desde la justificación? Es importante que te recuerdes que no somos superiores a los animales. No por el hecho de nosotros tener la capacidad de razonar, tenemos superioridad sobre ellos. Realmente somos verdaderamente humanos cuando elegimos la compasión, la responsabilidad y la conexión espiritual. Eso es lo que realmente nos hace diferentes. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que lo compartas. Juntos podemos inspirar a otros a dejar de justificar los errores y empezar a sanar desde la verdad.